Ya, correcto, muchas gracias. Reciban el saludo desde Ica, Perú, desde la Universidad San Luis Gonzaga, Facultad de Derecho, de los colegas que hemos trabajado este artículo para este magno evento. Este se titula Homo Reductus, Etnocracia en América Latina, Perú al 2025. Y y nosotros lo hemos estructurado de la siguiente manera. Se refiere el Homo Reductus al individuo que en la actualidad, debido a la etapa de la información que vivimos y a la cantidad de información que a veces no la saben procesar, solamente la utilizan, la toman como les viene, hace que reduzca su pensamiento crítico, su capacidad de discernimiento y volviéndose muy susceptible a la manipulación. Y en cuanto a etnocracia, estamos frente a lo que es un sistema o sistemas de gobierno que de manera bastante redundante se vienen estableciendo a nivel de América Latina, a nivel de nuestro país en el Perú, y que tiene que ver con ese sistema de gobierno, poder que se ejerce un control sobre la población a través de mecanismos de persuasión masiva, desinformación y apelación a las emociones. Este estudio que hemos realizado explora cómo estos fenómenos socavan, eh, hacen daño a las bases de la democracia, la participación ciudadana y la construcción de lo que se denomina un verdadero Estado de Derecho. Eh, Podemos decir que la proliferación de medios digitales, la desinformación a través de las noticias falsas y la polarización que se viene dando en diversos países de América Latina y de manera especial en nuestro país, ha sido el caldo de cultivo para que surja lo que se llama el Homo Reductus, donde cada individuo basado en lo que es la cultura del facilismo, simplifica la realidad y trata o encaja dentro de lo que es ser un actor pasivo, fácil de seducir por discursos populistas, autoritarios. Y a su vez la inocracia que tiene que ver con el control político, que no está basado en la fuerza, sino en la manipulación de la percepción y la emoción. El discurso político se convierte en un espectáculo mediático donde la verdad prácticamente no existe, es relativa, y lo que importa las cuestiones emocionales que aquellos que manejan redes sociales, todo eso lo utilizan para poder lacerar las democracias bastante débiles de nuestro continente americano, sobre todo de América Latina. En el Perú, esta situación se está volviendo recurrente. La fragmentación social, la desconfianza en las instituciones ha hecho que este escenario se dé con mayor fuerza y es por eso importante cómo el Homo Reductus y la inocracia están configurando el paisaje político y social. Para poder realizar esta investigación hemos partido de... Entonces hay varios actores en los cuales nos hemos apoyado para el tema de lo que es los antecedentes, las bases teóricas de esta investigación como Hidalgo, Müller, Takahashi, Leclerc, Beliz, entre otros personajes. En cuanto a la metodología que hemos trabajado, hemos considerado, es un tipo de investigación de enfoque mixto, de tipo cuantitativo y cualitativo. El nivel de investigación trabajado es de correlacional explicativa. El diseño de investigación ha sido no experimental, transversal y correlacional. La población que hemos considerado han sido ciudadanos peruanos mayores de 18 años, con acceso a Internet y redes sociales. La muestra representativa ha sido 500 ciudadanos seleccionados de manera estratégica, tomando en cuenta ciertos criterios de inclusión. Las técnicas empleadas han sido la encuesta, la entrevista semiestructurada y cuestionarios y de entrevista en relación a cada una de las variables de la investigación. Como resultados, dentro de lo cuantitativo, hemos llegado a que existe una correlación fuerte y positiva entre lo que es el uso intensivo de redes sociales y un bajo puntaje en preguntas de verificación de fuentes y análisis crítico. El 75% de los que aplicaron el cuestionario pasan, que pasan más de 4 horas en redes sociales no logran
darse cuenta de las noticias que no son correctas, son falsas. El 85% de los participantes perciben un aumento en la polarización política en los últimos 5 años y el 60% admitió haber compartido noticias sin haberlas verificado previamente. El 70% de la muestra representativa se informa principalmente a través de titulares y resúmenes cortos, lo que indica una reducción en el consumo de información detallada. En cuanto a los resultados cualitativos, los participantes hacen referencia a que la política para ellos es como una especie de espectáculo o pelea donde las emociones y los ataques personales destacan sobre el debate de ideas. A la mayoría de entrevistados expresan una sensación de fatiga informativa y prefieren consumir contenido que confirman sus posiciones, sus formas de pensamiento, sus creencias, en lugar de informarse de fuentes que sean correctas. La figura del líder político es idealizado, demonizada sin matices, lo que refuerza la lealtad del grupo y la descalificación del otro. Bueno, en cuanto a la discusión, se confirma la idea principal que hay una relación muy directa entre lo que se denomina Homo reductus e innocracia. Mientras más se usan las tecnologías de la información, menos desarrollamos el pensamiento crítico. Y eso nos hace muy, muy, muy vulnerables a que nos engañen, sobre todo aquellas personas que no han desarrollado esos niveles de procesamiento de la información. Se llega a un detalle en cuanto a dos teorías conocidas como son la infoxicación, que dice que el exceso de información nos hace buscar atajos mentales, y lo que se llama la espiral de silencio, que explica cómo la gente prefiere callarse o simplificar las cosas para no complicarse. La hipnocracia es algo que se está consolidando en las diferentes sociedades, salvo honrosas excepciones como acá en el Perú. Los jóvenes de la llamada generación Z están haciendo de repente un uso correcto de lo que es las tecnologías digitales para poder hacer frente a un tipo de gobierno que realmente ya linda con situaciones de verticalismo absoluto. Pero también existe aún la situación del trabajo que hacen la mayoría de políticos ahora que utilizan las tecnologías digitales para engañar a los potenciales votantes. Esta es una situación que de alguna manera está debilitando, está socavando lo que debería ser una democracia real. En cuanto a las conclusiones, no sé si se encuentra presente mi colega Jimmy Tipacti Hernández para que pueda compartir esta parte y podamos dejar algo a la audiencia que nos engalana con su presencia. Sí, doctor Marco. Las conclusiones, Jimito, y tus recomendaciones, si gustas, usa las diapositivas con la venia de los organizadores, ¿ya? Gracias por la invitación con los presentes. Muchísimas gracias. Para mí es un placer compartir también breve, todo de forma breve, que sé que todavía hay. Bueno, en las partes de las conclusiones ya colega Marco había compartido esta propuesta, ¿no? De Homo Reductus e Innocracia, pero se habla de estos temas. Eh, pero si nos remontamos a la literatura, siempre nos trae precedentes para poder arribar a estos temas. Tenemos pues la obra distópica de George Orwell, ¿no? Que nos habla en 1984, nos hablaba en aquella época de la publicación de su obra, ¿no? Cuando sale a la luz nos habla pues de las masas, algunas masas que las dividía al pueblo en algunos que eran, eh, estaban dentro de la política del Estado que impartía, ¿no? En aquella época, ¿no? Un Estado totalmente tirano, ¿no? Pero ese Estado tenía una característica, ese Estado tenía la característica de convertirlos en homoreductos y tecnócratas, ¿no?
eh, tomar el poder de aquel pueblo, un control político, ¿no? Y se hacen llamar así como por George Orwell los proles, ¿no? Los proles hoy en día en Latinoamérica viven en pueblos jóvenes, ¿no? Donde ellos solamente se satisfacen con tener una casa hecha a medio compartir, ¿no? Que viene a ser una cabaña, ¿no? Pero sí tienen la mejor tecnología, tienen los mejores televisores, tienen los mejores celulares, pero viven en la pobreza. Y ellos se alimentan también de esa tecnología, ¿no? Pero es una tecnología que el mundo les vende, o el pueblo o la nación les viene vendiendo, ¿no? A manera, pues, de recomendaciones, ¿no? Eh, las recomendaciones que se da dentro de este tema de como reductos democracia en América Latina, Perú, el 2025, es fomentar la educación mediática y digital desde edades tempranas, para fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de discernimiento en la población. Esto también va a permitir identificar, ¿no? A los educandos, identificar eh, qué tipo de páginas web o de información digital podría afectar, ¿no? Al pensamiento crítico, quizás de repente en su formación en medida que va avanzando en el conocimiento de su formación, ¿no? Otras recomendaciones que se da respecto a este tema es cimentar instituciones realmente democráticas y los medios de comunicación independientes para contrarrestar la desinformación y el populismo. Y si bien es cierto, ahorita en Latinoamérica vivimos un resquebrajamiento total de la democracia, porque hay grupos de poder eh, tratando de poder socavar un poco el tema moral y el tema crítico que tenga la persona respecto a sus posiciones o pensamientos políticos, ¿sí? O su carta política o su marcha política que ellos tienen dentro de un país, ¿no? Como tercer punto, estimular la creación de espacios de debate públicos que promuevan la deliberación informada y el respeto a la diversidad de opiniones. Es muy importante hoy en día que un Estado o que de repente una ONG o de repente un grupo de estudiantes no hagan investigaciones respecto a lo que es la creación de espacios de debates públicos. Esto se ha perdido con el tiempo, ¿no? Hoy en día el debate lo hace la IA en vez de que lo haga el pensamiento crítico de la propia persona, ¿no? Entonces, esto nos conlleva a poder reflexionar, ¿no? De las prácticas que tenemos usualmente cotidianas cuando estamos frente a una pantalla, ¿no? Cuando estamos frente a la manipulación de las tecnologías, ¿no? De una u otra forma, esto nos está reduciendo a poder eh, seguir lo que nos dicen solamente las masas que creen que esa inclinación política es buena o que esa inclinación política es la que funciona como democracia en un país. Eso es como recomendaciones. Muchísimas gracias.